Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Viván Osar del Ministerio Evangélico de la Colombe de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones y aquí contentos a venir a compartirlas contigo. Soy la evangelista que el Señor usa aquí para traerte las meditaciones, para traerte la palabra de Dios y compartirla contigo. Para que tú también vayas creciendo, así todos juntos llegamos hasta el varón perfecto, ¿verdad? Que es la meta a llegar. Mira, esos días he tenido unas dos damas impresionantes aquí, ministros del Señor, que el Señor les ha estado usando para transmitirte el mensaje de la exhortación. Y hoy pues se han despedido de nosotras, se han marchado ya a sus iglesias para la gloria de Dios, pero yo espero que esta palabra que tú recibiste de parte del Señor en las vidas de estos instrumentos que el Señor usó, la pongas en práctica, esta palabra impresionante, esa exhortación, que la pongas en práctica, porque ¿de qué nos sirve oír? Como dice el Señor, oidores olvidadizos. Tenemos que oír y poner en práctica. Bien, vamos a seguir meditando el libro de Romanos 6. Hoy vamos a meditar del 9 al 11. Vamos a meditar en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios, te lo voy a leer. Dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Versículo 11, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, no varias veces, sino una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículo 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Escucha, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor, o Señor nuestro que pone aquí. Vemos aquí que Cristo, seguimos hablando de la muerte y resurrección de Cristo. Hemos tenido la Pascua, la hemos celebrado ahí contentos. Yo espero que con la palabra que te compartimos, las obreras del Señor que el Señor mandó aquí y este instrumento, espero que hayas entendido ahora qué es la Pascua, que no es una simple fiesta por ahí, porque encontré que lo hacen mis abuelos, pues yo también lo hicieron mis bisabuelos. No, la Pascua es mucho más que todo esto. Bien. Mira, el tema lo hemos puesto, murió al pecado. Mira, esto quiere decir, te estoy hablando ahora del versículo 9, quiere decir que su obra era una obra terminada. Lo que hizo Jesús en la cruz era una obra terminada. Y no requerirá nada más, porque todo el pecado ha sido expiado, ¿verdad? Ha sido expiado, en vista de que Cristo es nuestro sustituto. Si la muerte no tiene ya, escucha, no tiene más dominio sobre él, tampoco tiene dominio sobre nosotros. Y eso significa que el poder de la naturaleza pecaminosa es quebrantado. Este poder es quebrantado, ya no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo murió por nosotros. Mira lo que nos dice aquí el versículo 10. Recuerda, el versículo 9 nos quiere decir esto, que la obra fue terminada, no se requiere más obra. Jesús murió y murió una vez y esta obra fue terminada, y esto significa que la naturaleza pecaminosa fue quebrantada, ¿verdad? Versículo 10 nos quiere decir, mira, nos habla de la naturaleza pecaminosa, la que te estoy diciendo. Mira, en efecto también quiere decir, él murió a la naturaleza, esta naturaleza pecaminosa. Jesús murió a la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Esto de una vez por todas. También habla de la resurrección. Murió y resucitó, pero cuando resucitó, mira, resucitó ya, no ya con esta naturaleza pecaminosa, y que el hecho de que la vida viene de Dios, y que el hecho de que la vida viene de Dios y que recibimos aquella vida en virtud de la cruz. Esto significa nuestra fe con aquella obra terminada. Cuando tú y yo tenemos nuestra fe en esta obra terminada en la cruz,
lo que Jesús hizo en la cruz, entonces nosotros somos justificados. Entonces la resurrección vive en nosotros y la naturaleza pecaminosa está muerta. Así que no te olvides de esta parte, es muy importante. Recibimos la vida en virtud a lo que Cristo hizo en la cruz. No porque yo sé leer mucho la Biblia, o porque yo la conozco, o porque nací en una iglesia, o que mis padres son pastores. Nada de esto tiene que ver aquí. Aquí tiene que ver por la obra que Cristo hizo en la cruz, y nosotros, cuando tenemos nuestra fe puesta en esta obra terminada, nuestra vida pecaminosa también está muerta, ¿verdad? Mira, aunque Cristo no tuvo pecado, Él se sometió al sufrimiento y a la humillación del poder del pecado por causa del pecador, o sea, tú y yo. Con su muerte murió a la influencia del pecado, y con su resurrección triunfó, lo que te he dicho antes, triunfó sobre el poder que ésta tenía. Mira, asimismo, los que están unidos con Él en su muerte, mi querido amigo, están libres del poder del pecado para llegar a una vida nueva. Mucha gente no quiere morir al pecado, ¿verdad? Quieren seguir llevando esta vida pecaminosa, y esto no vale. Mira lo que nos escribió aquí leemos aquí en el libro de Romanos 5:21, dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante, vamos a leer esta, mediante Jesucristo Señor nuestro. Segunda de Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿verdad? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Recuerda, todo está en Cristo. Romanos 6:2, te voy a leer porque el 11 ya lo leímos. Dice: en ninguna manera, ¿verdad? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? Hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él, verdad? Sí, mira, te voy a leer el versículo 4 y el versículo 5. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Muertos y resucitamos con Cristo. O sea, lo que Cristo hizo va a pasar también en nuestras vidas. ¿Pero cuándo? Cuando tenemos nuestra fe puesta en esta obra de la cruz, esta obra que nuestro Señor se sacrificó. Él no era pecador, pero lo hizo por amor a nosotros. Vamos a pasar al versículo 11. Este es el versículo 10 ya, ¿verdad? Lo que te he explicado ahí. Cristo murió y nosotros morimos con Él. Resucitó y también resucitamos con Él. ¿Cuándo? Cuando tenemos nuestros ojos puestos en la cruz, en Cristo, en la obra que Él terminó. Vamos a pasar al versículo 11. Mira, aunque la naturaleza pecaminosa no está muerta, nosotros estamos muertos a la naturaleza pecaminosa en virtud de la cruz. Te sigo repitiendo. Y nuestra fe en aquel sacrificio. Pero solo mientras nuestra fe continúe en la cruz. Cuando pasa esto, seguiremos viviendo en la resurrección. Y eso es por lo que Cristo hizo en la cruz, que es el medio de esta vida de resurrección. No podemos rechazar la cruz, rechazar lo que Cristo hizo en la cruz y esperar resucitar un día. Esto no vale. Mira, consideraos muertos al pecado. La proposición fundamental del capítulo 6, te voy a decir, es la unión del creyente con Cristo en su muerte y su vida. El creyente verdadero necesita reconocer que ha muerto al pecado de las siguientes 3 maneras. Ahora te voy a enseñar de las 3 maneras que necesitamos reconocer que hemos muerto al pecado, ¿verdad? La primera es a la vista de Dios. Recuerda, Dios considera que ha muerto con Cristo en la cruz y ha resucitado con Él en su resurrección.
En la mente de Dios es cuando Cristo murió por todos nosotros. Entonces los que creemos en Él también hemos muerto al pecado. Morimos con Cristo, ¿verdad? Esa es la parte 1, ¿verdad? A la vista de Dios, Dios considera que morimos con Cristo y también resucitamos con Él. La segunda parte, al nacer de nuevo por el Espíritu. Mira, ha recibido el poder de Cristo para resistir al pecado. Cuando nacemos de nuevo, ya tenemos poder para resistir al pecado, para morir a él cada día, dándole muerte, escucha, a los malos hábitos del cuerpo y para llevar una vida nueva en obediencia a Dios. Mira, el Señor nos dice que es mejor la obediencia que el sacrificio, porque ¿de qué sirve ir a la iglesia de lunes a lunes, ofrendar, dar el diezmo, respetar a los pastores, hacer todo lo que el Señor nos manda si vivimos en pecado y lo practicamos? De nada nos sirve todo esto, ¿verdad? Mira, vamos a leer el libro de Romanos 6, del 14 al 18, te invito a leerlo para no hacer el vídeo largo. Te voy a leer en Romanos 8:13. Mi querido amigo, la obediencia es importante aquí. Sin la obediencia no sirve nada todo lo que estamos haciendo. Mira, porque si vivís conforme a la carne, te estoy leyendo ahora Romanos 8:13, dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Nos espera algo que no tiene ni comparación a todo lo que estamos viendo aquí. Te voy a leer el versículo 22. La gloria del Señor nos espera. 22 dice, porque sabemos que toda creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Todo esto ya se va a terminar, ¿verdad? Esta es la parte 2. La parte 2 es que tenemos que hacer morir a las obras de la carne. Tenemos que dejar de practicar el pecado. Tenemos que nacer de nuevo por el Espíritu. Y cuando nacemos de nuevo por el Espíritu, tenemos poder para resistir al pecado, para resistir y no vivir en desobediencia, ¿verdad? Que nuestros cuerpos no sean ofrecidos al diablo. Recuerdas que todas las veces que tú y yo pecamos y practicamos el pecado, estamos dándole la gloria al diablo, y esto no lo queremos hacer, ¿verdad? Vamos a pasar a la parte 3. Recuerda, si vivimos conforme a la carne, morimos, estamos muriendo. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Parte 3. Al ser bautizados en agua, mi querido amigo, eso también es importante. Por lo cual, proclamamos su muerte al pecado y se compromete, escucha, por lo cual proclamaba, este es Jesús, su muerte al pecado y se comprometía al rechazo de vivir, se comprometía al rechazarlo y a vivir para Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo aquí que al ser bautizados en agua, proclamamos su muerte, la muerte de quién, de Jesucristo, y nos comprometemos a rechazarlo y vivir para Dios. Esto es lo que nos quiere decir el punto 3, que me he trabado ahí un poquito. Entonces, ya sabes, cuando nos bautizamos, estamos diciendo no al pecado y sí a Dios, ¿verdad? Mira, te voy a leer Romanos 6, del 3 al 5, luego vamos a leerlo del 3 al 5. Dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido, mi querido amigo, bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Verdad? Luego dice en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, mi querido amigo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No hay que andar en pecado y practicar el pecado, eso es andar en vida vieja. Necesitamos andar en vida nueva, así que vamos a renunciar y rechazar el pecado. El versículo 5, para terminar, dice, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
quieres resucitar y tener una vida plena y ser glorificado, nuestro cuerpo, este cuerpo muerto, será glorificado, el Señor lo va a cambiar, seremos transformados. Pero para esto tenemos que renunciar al pecado. No vale practicar el pecado y esperar que todo salga bien y que tengamos la vida eterna y seamos salvos. Esto no vale. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana si Dios quiere. Un abrazo grande. Hasta luego.